Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de la Matrix Holográfica para Ciencia y Espíritu Televisión y para la Radio Libre FM. Y para todas aquellas emisoras de radio, de televisión y canales de YouTube que quieran difundirlo, esto no pertenece a nadie, esto es Creative Commons y para que cualquier persona lo pueda utilizar, duplicar, hacer copias y lo que desee. Ese es nuestro ánimo de lucro. Entonces, bueno, pues muchas veces me preguntan, porque es una charla que suelo dar sobre la Matrix holográfica, ¿qué es la Matrix holográfica? Y la verdad es que cuesta bastante de explicar, cuesta bastante, casi todo el mundo ha visto la película, pero no entiende muy bien de qué hablamos, ¿no? Así que hoy creo que me van a ayudar y bastante, porque os quiero presentar a un viejo amigo, una persona con la que hemos compartido muchos momentos, muchos días de trabajo y muchos días y algunos días de tensiones también por el estrés de las cosas que hemos hecho, que fue con la persona con la que organizamos esa primera cumbre de exopolítica aquí en Barcelona, que pienso que hubo un antes y un después y que sigue siendo, que yo sepa, la reunión más grande que se ha hecho en la historia en materia extraterrestre, desclasificación OVNI, ¿no? Cada uno de nosotros ha ido por un camino bastante distinto, pero en definitiva bastante parecido en su síntesis, ¿no? Él es psicólogo transpersonal, investigador independiente, emprendedor social, conferenciante, escritor, músico, aparte de licenciado en comercio internacional, licenciado en psicología y distintos másters de psicología transpersonal, etcétera. Y bueno, yo supongo que muchos ya lo conocéis también, pues es Pepón Jover. Pepón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias Miguel por darme este espacio para poder hablar. Pues nada, muy bien, aquí encantado de estar aquí contigo. Muy bien, pues igualmente, te digo. Y nos traes el bebé, has estado de parto, ¿no? El bebé, sí. El bebé. Ha sido todo un parto. Ha sido todo un parto, además veo que, como le dicen, el peso del primer bebé, pues en este caso 700 páginas. Sí, no podía ser menos. No podía ser menos, ¿no? Me puse a escribir y digo, bueno, lo que llegue, ¿no? Bueno, yo no sé si las cámaras lo podrán enfocar, estamos hablando del libro Un nuevo mundo en manos de héroes. Es la primera entrega de Pepón Jover, prólogo de Gabriel Silva, por lo que veo, y bueno, 700 páginas, y yo la verdad es que me he quedado muy alucinado al ver el índice, ¿no? Creía que era todo más bien en la línea que tú un poco más vas, en despertar de conciencia, psicología, pero aquí metes hasta exopolítica. Sí, bueno, porque forma parte del despertar de conciencia. Sin duda, ¿no? Todo no se puede dejar de lado. No se puede dejar de lado y hay que, si lo quieres hacer todo completo, es la parte más holística, ¿no? Claro, por eso luego lo haremos, supongo, ¿no? Pero un despertar integral de la conciencia, en donde hay un despertar interior y un despertar social. Claro. Y creo que el despertar social tiene que ver, entre otros temas, el de exopolítica. Claro, porque yo siempre lo digo, ¿no? Y supongo que tú también lo dirás, quizá con otras palabras, ¿no? No es solamente una curiosidad de que estemos solos o no estemos solos. Más bien lo cambia todo, sí. Estaremos de acuerdo, ¿no? Sí, tiene tantas implicaciones que, claro, es un pilar, es como una pieza, la pieza central del puzzle del misterio de esta vida aquí en este planeta, ¿no? Además, y todo gira alrededor de ahí. Tú lo has dicho, pieza central. Sí. Bueno, pues Pepón ha hecho este libro que la verdad es que tiene muy buena pinta. El subtitular sería pues cómo un despertar de conciencia integral nos conduce a una revolucionaria transformación humana. Supongo que un poco la clave es para cambiar el mundo empieza por ti mismo, ¿no? Supongo. Exactamente. Entonces, digamos que ese despertar integral, en la medida que se va experimentando y se va transitando, te transforma como persona. Y en la medida que te transforma como persona, pues claro, vives en el mundo de manera distinta también. Vas haciendo cosas distintas que te van cambiando y esas maneras distintas de hacer las cosas van cambiando el entorno donde estás. Con lo cual, pues cada uno tiene su radio de acción, mayor o menor, pero en la medida que tú cambias, pues cambia tu entorno. Si cambia tu entorno y tu estilo de vida, pues estás cambiando el mundo. Estás cambiando el mundo, estás cambiando tu hábitat, ¿no? Quizá todo el mundo, bueno, hasta donde tú llegas. Es una pieza que al afectar a su entorno está cambiando el mundo, porque aunque sea está contribuyendo a que se cambie el mundo. Ya. Como las ondas del agua, ¿no? Claro, el tema es que cuantas más personas lo hagan, claro, pues el potencial transformador de esas personas aumenta. Porque son como pequeñas hormiguitas que están ahí trabajando y que van cambiando su entorno. Y claro, al cambiar tu entorno cambias a otras personas también. Claro.
porque tienes una influencia sobre ellas. Claro, Entonces ellas a lo mejor a su vez también cambian a otras. Entonces así se va tejiendo una red de cambio. Y sí que un nuevo mundo en manos de héroes, ¿no? Sería como muy grande. Sí. Pero es cierto, o sea, en la medida que tú estás cambiando el entorno. Y hay gente que tiene más capacidad de llegar más lejos y hay gente que más pequeño, pero no importa. Lo que ocurre, Bebón, a mí me descorazona un poco, sinceramente, ¿no? Ostras, ves la gente muy apática, ¿no? O sea, hay unos cuantos que tienen 20 veces el trabajo que pueden hacer y que ahí su responsabilidad social y su no parar y no dormir y compasión y oye, y denunciando temas y tal. Y luego ves otra gente que, bueno, primero los que no se enteran de nada, bien, pues estos un poco están exentos, ¿no? Porque, bueno, un poquetico no han ni abierto el ojillo, ¿no? Pero, ostras, hay mucha gente que sabe y que, como decía no sé quién, te vende más al silencio de los buenos que al grito de los deshonestos, ¿no? O algo así, era una frase, ¿no? Sí. O sea, porque la gente, yo qué sé, chico, los ves que no se mueven, salvo que sea para un partido de fútbol. Claro, porque es que realmente no han despertado, entonces. Claro. O sea, tienen nociones de algunas cosas. Por eso yo hablo de ese despertar integral. Y el libro tiene 3 partes. La primera parte tiene que ver con cuestionar las raíces de nuestra civilización. Y para ello me adentro en anomalías, pues como por ejemplo anomalías científicas de la conciencia. Desde el paradigma científico ortodoxo, pues la conciencia es un epifenómeno de las conexiones neuronales. O sea, que cuando tú te mueres la conciencia desaparece. Pero claro, desde los nuevos paradigmas de la conciencia, cuando tú mueres la conciencia no muere, sino que continúa. Ya. ¿Vale? Pero hay anomalías, por ejemplo, telepatía, telequinesis, viajes astrales, visión remota. Hay todo un conjunto de anomalías de la conciencia que cuestionan de raíz ese paradigma materialista y científico en el que estamos, ¿no? Luego tenemos anomalías históricas, como por ejemplo el tema del 11S. Creo que la manera como estamos construyendo la historia de estos tiempos modernos, una pieza central es el 11 de septiembre, ¿no? Del 2001, y cómo a partir de ahí se construye un tipo de sociedad pues basada en el miedo, la necesidad de seguridad, de las normas, del control, ¿no? Y cómo todo ese discurso se construye en base a eso. Si cuestionamos eso, pues lo demás hay que cuestionarlo también, ¿sabes? Claro. Cuestionando, por ejemplo, el origen del ser humano, pues si venimos del mono o no venimos del mono, pues hay ciertas evidencias que lo cuestionan, como por ejemplo el tema extraterrestre, si existen otros seres en otros planetas que también vienen del mono. Entonces no creo que vengan del mono. Con lo cual conlleva que uno se plantee que tal vez lo que nos están diciendo no es como es. Y otro tipo de anomalías, como por ejemplo el tema de los chemtrails, de las fumigaciones, el tema de la tierra hueca o la luna también, ¿no? Y toda una serie de evidencias que están planteadas y referenciadas. Cada uno luego hará su investigación y verá si está de acuerdo o no está de acuerdo, que es lo que cada uno debe hacer. Esto es una propuesta y no tiene por qué ser la verdad única, por supuesto que no. Pero sí que hay todo un planteamiento de evidencias que cuestionan el paradigma científico actual. Y claro, el paradigma científico luego vierte unos valores sociales en el medio donde estamos. Por ejemplo, el paradigma materialista, determinista, que todo lo podemos controlar, un paradigma newtoniano, que todo es como un puzzle, como una máquina perfecta, ¿no? Un engranaje, entonces puedes predecir. Pues claro, eso divierte unos valores como por ejemplo la competitividad, el individualismo, el egoísmo, la destrucción, y es lo que está pasando. Claro. Entonces, en la medida que transitamos a un nuevo paradigma científico distinto, como por ejemplo desde la cuántica, desde la conciencia multidimensional, desde la no localidad, ¿no? En donde 2 puntos están conectados al mismo tiempo, y toda una serie de principios científicos, pues también revierten en unos valores sociales muy distintos, ¿no? De saber que si yo me cambio estoy cambiando el mundo, saber que existe un inconsciente colectivo, y toda una serie de principios que exploro en el libro. Entonces, pues, ¿esto es la primera parte, has dicho? Esta es la primera parte. Es decir, ahí entran las 3 grandes preguntas fundamentales. ¿De dónde vengo? Un poco quién soy y ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Y el a dónde voy viene después, ¿no? Viene después. Claro, porque construimos la imagen que tenemos de nosotros mismos en función de los significados que hay fuera, en la sociedad, en función de la información que hay fuera. Y la información viene de los telediarios, de las noticias, de los periódicos, de las revistas, de la universidad, de la escuela. Entonces, ese tipo de fuentes nos construyen la identidad que tenemos como persona. Entonces, también hablo de la disonancia cognitiva. Como otras maneras. Yo lo he hecho mío, eso de la disonancia cognitiva. Yo lo suelto siempre que puedo, que queda muy bien. Desde ciencia y espíritu. Sí. Bueno, el tema es que la disonancia cognitiva sería esa sensación de
de malestar, ¿no? De ansiedad o de cuando alguien te dice algo que no te gusta o que no te gusta o que no concuerda con tus piezas del puzzle, entonces chirría, ¿no? Porque si no es consciente de la disonancia cognitiva, pues puedes superarla y decir, bueno, vale, estoy sintiendo eso, pero vamos a escuchar más, vamos a ver, ¿no? Claro, si oyes eso ya paras. Sí, claro, normalmente se para y uno lo rechaza y se retira, porque no le gusta. Pero si uno es consciente de que eso es lo que suele pasar cuando se topa uno con informaciones con las cuales no está acostumbrado o no le gustan o hay, yo qué sé, mecanismos de defensa, de negación, pues si uno es consciente y dices, bueno, me está pasando esto en este momento, por tanto me estoy dando cuenta, pues voy a estar más presente, más atento y voy a ver. No me voy a dejar llevar por el automatismo de la reacción de evitarlo. ¿Me explico? Entonces sí que nos damos la oportunidad de crecer, de ampliar nuestras perspectivas. Y la humildad es la colegiatura que hay que pagar para aprender un poco, ¿no? Claro. Es decir, yo no soy producto terminado, a ver qué dice este, ¿no? Claro. Siempre cuento que hay muchos, yo he conocido mucha gente muy de pueblo, muy pueblerinos, ¿no? Y me han enseñado cada conocimiento tan simple, tan universal, claro, que dices, madre mía, ¿dónde está el conocimiento, no? Si está en los, no sé, en los pasillos de las universidades o está a lo mejor ese señor pastor y que toda la vida lleva pues yendo al campo él solo con las cabras, ¿no? Pero cuidado, este hombre está meditando a lo mejor 10 horas diarias, fíjate, ¿no? O sea, claro. Bueno, entonces decías 3 partes. La primera, supongo, esas 3 preguntas. Esa sería la primera parte. ¿Sí? Hay un capítulo importante que además sale de la conferencia que di en Ciencia y Espíritu, que se llamaba Choque de Paradigmas, Revolución de la Conciencia. En el primer congreso. En el primer congreso que hicimos. Sí. Y ese capítulo sale de esa conferencia y está extendido, ¿no? Luego todo el capítulo de exopolítica, ¿qué es la exopolítica? El Congreso de Exopolítica del 2009. Sí, si te parece, habla de las 3 partes estas, porque luego me gustaría, si nos da tiempo, desmenuzar un poco el menú, sí. Y ahí veo que la exopolítica es el capítulo 4, ¿no? Sí. Con lo cual, la primera parte es la que 3 grandes preguntas. La segunda parte, viaje interior de La segunda parte tiene que ver con el viaje interior, o sea, sería el despertar interior. Vale, que yo estos años he estado trabajando el viaje del héroe. De otra conferencia que también he estado varias veces. De Joseph Campbell. Sí. Los arquetipos del viaje del héroe son esos patrones, que en este caso son 6, hay muchos, pero yo trabajo con 6, dentro del viaje del héroe. ¿Cuáles son, por curiosidad? El inocente. Sí. Espera, ¿el inocente? El inocente. Sí. El huérfano. El huérfano. El huérfano, que sería la víctima. Sí. El vagabundo. Vagabundo. Ajá. El mártir. El mártir. El guerrero. El guerrero. Y el mago. Y el mago. ¿Y se es uno o se es otro o se hace, hay mix aquí? Supongo que hay mix, ¿no? Bueno, luego si profundizamos un poquito lo hablamos luego, ¿no? Pero los utilizo también para hablar. O sea, relaciono esos arquetipos con el viaje del héroe, como en la medida que transitamos cada uno de los arquetipos, pues estamos viviendo ese viaje del héroe, las etapas del viaje del héroe. También relaciono los arquetipos con el despertar social, digamos, el despertar de conciencia social. Si hablas de viaje, significa que es un sitio por el que todos tenemos que pasar una vez en la vida. ¿Tú crees? ¿Sí? O sea, entiendo que sí. Vale. Entiendo que sí. A ver, hay muchos más arquetipos, no son los únicos, pero sí que son, creo, unos bastante esenciales, porque todos hemos pasado por el inocente. No, esto no puede ser. O el niño pequeño, ¿no? Que no ve que hay escaleras y se puede caer. Todos hemos pasado por ese inocente. Sí, en una temporada de nuestra vida o en otra. No, y seguimos siendo inocentes ante cosas nuevas. Ya. ¿Sabes? Ante cosas que no tenemos recursos, porque es nuevo. Entonces, nuestra actitud en relación a la experiencia es inocente. ¿Me explico? Sí. El huérfano es el que se cae, es el niño que se ha caído, se ha hecho daño y entonces se queja porque se ha caído. Entonces busca a mamá que le salve. Ponle a mamá que le salve, ya sea el Estado, ya sea un extraterrestre, ya sea Los Ángeles, ya sea tu jefe, ya sea tu pareja, ya sea tus padres. O tu líder espiritual. O tu líder o tu gurú espiritual, ¿no? Entonces, es el pobre de mí, fíjate que soy incapaz, no tengo la capacidad de hacer o de caminar porque me he hecho daño y me he caído. Que es el inocente que cae y se da de bruces con la realidad. Y se da cuenta que la realidad no es tal como creía que era. Entonces, por eso el huérfano, ¿no? Porque, bueno, no se siente sin poder. Luego tienes el vagabundo, que es en el momento en el que ese huérfano se da cuenta de que nadie le va a salvar, solamente uno se puede salvar a sí mismo, has de recuperar tu poder personal para empezar a buscarte, para saber quién eres, qué capacidades tienes, qué virtudes tienes, cuál es tu misión de vida. Y ese tipo de preguntas solo se responden si haces un viaje de búsqueda. Y el arquetipo del vagabundo, que sería una figura de persona que busca, que vagabundea, que va por aquí, por aquí, por aquí. No hablamos de alguien que se haya ido de casa a otro país, a tal, sino más también, bien, también pero me refiero que no tiene que ser exactamente eso. No, el vagabundo es
es una idea, ¿no? De alguien Sí, que deja de estar rodeado de seguridad, de algo confortable, de confort, sí. y que sale a explorar y que se puede perder. Ya. ¿Vale? Entonces, puedes explorar muchos terrenos que dices, bueno, yo pues no me gusta esto, y sigues buscando y explorando. Entonces hay una actitud de vagabundeo, de buscar, estás perdido, porque no sabes quién eres. Claro, si estás buscando estás perdido, claro. Porque no sabes exactamente. ¿Vale? Pero hay un momento en que vas dando con ciertas verdades, tanto externas como internas. Y en ese momento vas recuperando tu poder personal, vas confiando más en ti, lo cual tu autoestima también está mejor. ¿Vale? Entonces desde ahí, sobre todo en nuestra cultura, se ramifica los siguientes dos arquetipos: las mujeres hacia el mártir, que son las que se sacrifican, ya sean por sus hijos, por su marido, por el trabajo, por su casa, ¿no? Me sacrifico por el mundo, me sacrifico por quien sea. Y el guerrero, más hacia los hombres, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si no están bien transitados el inocente y el huérfano y el vagabundo, aquellos que ejercen de mártir o de guerrero lo están haciendo desde el huérfano. Por tanto, no son verdaderos ni mártires ni guerreros, ¿vale? Porque entonces el guerrero se convierte en alguien que hace daño y el mártir alguien que manipula, ¿vale? Luego también hablo ¿Y el mago? ¿Y el mago transmuta las cosas? ¿O? No, digamos que, a ver, todos tienen su parte de luz y de sombras. Por lo tanto, no hay ninguno mejor ni peor. Es bueno tenerlos todos y desarrollarlos todos, ¿de acuerdo? Porque para cada situación, por ejemplo, el huérfano es muy empático, tiene la capacidad de sentir el sufrimiento del otro, trabaja mucho con los demás, ¿de acuerdo? Eso es muy positivo. Pero el mago, lo que le ocurre es una persona que tiene poder, poder representada ya sea en dinero, o en conocimiento, o en información, o en recursos, o en sabiduría interna. Entonces, el mago es la persona que tiene la capacidad de transmutar, de transformar. ¿Vale? Pero su parte oscura es el poder que no se le coma a él. O sea, si no trabaja su sombra personal, el poder se le puede comer. Y ese poder que tiene lo puede utilizar para mal. Dominado por su propia sombra. Entonces, el mago sería el que tiene la capacidad de crear la realidad. Muy bien. O sea, eso ya viene en la segunda parte, ¿no? El viaje todo interior. Todo eso forma parte de la segunda parte. Luego también hablo de alimentación, hablo de... ¿En esa segunda parte? En la segunda parte, sí, porque considero que el cuerpo somos lo que comemos. Es el templo de la conciencia. Si el cuerpo está intoxicado, la conciencia no piensa bien. Entonces, también, bueno, planteo y reflexiono sobre cómo el estilo de vida que se lleva en esta sociedad tiende a personas enfermas, para que si estás enfermo no tengas energía, no tengas capacidad de pensar. De pensar, desinhibido de la acción y además mucho mejor esclavo. Sí, entonces es un esclavo perfecto. Y luego viene la tercera parte, que es la de integrar la primera y la segunda en la acción. Y la acción, para ello hablo de los diferentes niveles de acción en función del despertar de la conciencia. Planteo tres niveles de acción. Uno sería el más básico, creo que sería el de manifestar, una indignación. Por ejemplo, salir a la calle con cacerolas, salir a la calle a manifestarse, pues es un primer nivel de indignación, social sobre todo, ¿no? Sí. Pero eso no cambia la realidad. Salir a la calle no cambia las cosas, creo yo. Entonces... Hombre, algo hace. Hay quien dice que es lo único que se puede hacer, y gente con mucho criterio. Yo discrepo un poquito. Yo discrepo, también, sinceramente. Pero porque si tú vuelves luego a casa y sigues tratando a tu mujer o a tus hijos de la misma manera... Sí, no hemos hecho luego hablaremos del amor negativo. El amor negativo creo que es una de las cosas principales que se ha de cambiar para que el mundo cambie. Que es de qué manera todos los patrones negativos que hemos heredado de papá y de mamá, todos esos rasgos negativos, pues de miedo, de los patrones de invalidación, tú no serás capaz, tú no vales, de maltrato, de manipulación de los padres hacia los hijos. Luego los hijos, cuando se vuelven mayores, lo hacen con sus hijos. Claro. Esto es así, porque es lo que han aprendido. Entonces, eso realmente es una cadena de sufrimiento que generación tras generación se perpetúa. Entonces podemos cambiar el escenario. Pero si no cambiamos esa esencia emocional y de conciencia tan profunda de cómo perpetuamos el sufrimiento a través de las relaciones, el mundo no va a cambiar. Oye, yo pregunto, quizá no vaya ahora a la pregunta, pero tal como te la hago, ¿no? ¿Y cómo se puede cambiar realmente tanto de una forma interna? Lo primero, supongo, es sabiendo que como tú estás, bueno, pues no estás digamos, primero aceptando que no estás en el sitio ideal, yo creo que existen muchas... Es difícil, ¿no? No, se puede. Existen muchas herramientas hoy en día de autoconocimiento y de transformación personal potentes. Por ejemplo, el proceso Hoffman,
¿De acuerdo? Yo hice hace años el proceso Hoffman, que es un proceso intensivo de 8 días, para trabajar las figuras parentales, o sea, de qué manera mi relación con mi padre y con mi madre me afectan a mí en el día a día. ¿Tiene algo que ver con las constelaciones familiares ese método o no? No está incluido. Eso no está incluido. Pero es un trabajo muy intenso, ¿no? De lo que llaman la copa del amor. De cómo tienes que atravesar el dolor, la vergüenza, la rabia, la ira y toda una serie de emociones y sentimientos negativos. Has de atravesarlos, conectarlos y transformarlos para poder realmente conectar con el amor verdadero. Porque si no son sucedáneos. Existen trabajos como por ejemplo la Gestalt, los grupos de Gestalt. Se trabaja muy profundamente todo el trabajo de Claudio Naranjo, por ejemplo, a través del programa SAT. Y existen muchas herramientas muy potentes de transformación personal. Con lo cual, no es simplemente darse cuenta y mira, pues más o menos, no. Existe a la disposición terapias y trabajos personales para que esa esencia que realmente es la importante se cambie. Porque si no, los demonios interiores se van a manifestar en este viejo mundo o en el que queremos que sea nuevo. Pero los valores se cambian, ¿tú crees? Los valores están ligados a los rasgos negativos. Si tú sigues teniendo envidia, o si tú sigues teniendo venganza, por mucho que tú mentalmente quieras no tener eso, lo vas a tener. Por mucho que tú no quieras maltratar a alguien, si tú te sientes dañado por tus padres y vives una vida de venganza inconsciente, te vas a seguir vengando de los demás. Entonces, por mucho que tú mentalmente quieras vivir en unos nuevos valores, la raíz no está transformada. Entonces vas a seguir haciendo daño. Por mucho que tú quieras mentalmente, pero emocionalmente no, porque si emocionalmente no crecemos como niños, queremos convertirnos en adultos, en verdaderos adultos, todas esas emociones no están transitadas, no están transformadas, no están sanadas. Entonces, en apariencia ejercemos como un adulto, pero en las relaciones al final son emocionalmente infantiles. Entonces, lo que sale ahí son emociones básicas de daño que hemos recibido, porque son montones de casos de maltrato, de abuso de los padres a los hijos. Eso, si no se trabaja, no se transforma. Y si no se transforma, se perpetúa eso a través de las relaciones de esa persona. Por tanto, por mucho que uno quiera, creo que es como ponerse crema, ¿no? Ponerse crema y embadurnarse de crema. La crema se va y aparece otra vez lo mismo. ¿Sabes? Muy bien. Y bueno, esa tercera frase, esa tercera parte más o menos ya las definido. Sí, bueno, y luego habían dos aspectos más. Uno dicho sobre el primer nivel de despertar de la conciencia, ¿vale? Y los niveles de acción, que es el de manifestarnos hacia afuera. Otro sería el de divulgar e informar, ¿vale? Que cuando uno tiene información, tiene la necesidad de compartirla, como estamos haciendo ahora. ¿Le pasa a todo el mundo que tiene información? No, ¿verdad? Hay gente que se queda en el primero, de manifestarse, pero no pasa a un segundo nivel. Y luego hay otro nivel que creo que sería más implicativo, ¿vale? No significa que uno u otro sean peores, ¿de acuerdo? Sino que creo que son niveles integrativos. En el nivel más de implicación es que uno se implica y se arremanga y se transforma a sí mismo como primer aspecto, porque es consciente de que si no se transforma no puede transformar la sociedad en la que está. Y luego intenta crear proyectos o profesiones desde la que pueda tener un impacto positivo en la sociedad. No seguir en el mismo puesto de trabajo. No estoy diciendo que sea fácil cambiarlo, ¿no? Para nada, y menos en estos tiempos actuales. Pero cuánta gente hay que no le gusta el trabajo que tiene, que a lo mejor no lucha realmente por una vocación, por un espíritu de decir, ostras, quiero que mi vida cuando pase y me muera valga la pena haberla vivido. Entonces, por eso el título del libro, Un nuevo mundo en manos de héroes. Porque realmente hay que tener la fuerza de un héroe para desarrollar todos estos cambios, ¿no? Muy interesante. Vamos si te parece, un poco al índice del programa, buena introducción, testimonio de una búsqueda. Tu búsqueda personal, supongo. Sí. Que, bueno, supongo que aquí explicas el por qué, ¿no? Qué es lo que tu intención al escribirlo, quizá, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu intención? Difundir. Mi intención es difundir. Difundir, y si le sirve a alguien lo que tú tal, pues aquello que decíamos, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de cruzar un campo lleno de minas? Pues detrás de otro, ¿no? Sí, o sea que... sí, exactamente. El tema es difundir y que esta información llegue, y es lo que a mí me ha servido, lo que me está sirviendo, y tal vez le sirva a alguien, ¿no?
Capítulo 2 creo que hemos hablado ya un poquito. Cómo nuestra cosmovisión define quiénes somos, ¿no? Quién soy, la cosmovisión como condicionante de la percepción de quiénes somos. Hay una tendencia a pensar que somos bastante menos de lo que somos, ¿verdad, Pepón? Sí. En general, En general. creo 90%, ¿no? Sí. Ya sea por falta de autoestima o ya sea porque, lo que digo, la cosmovisión en la que estamos imbuidos pues nos dice que venimos de la ameba, del mono y que somos pura materia y por tanto no hay posibilidad para más. Claro. Otro día hablaremos de la última que me he enterado, pero ese día hablaremos de la conspiraciones número 7.0. Porque la 7 ya. Sí, ya vamos por la 7.0. Es un par de cosas que me he enterado que casan con esto que me has recordado ahora, ¿no? De un poco de ningunearnos, ¿no? De que somos menos de lo que somos, inclusive en nuestro planeta, claro, que es menos, que está ahí, que está al azar, ¿no? Y quizá no tanto, ¿no? No sé. Bueno, choques de paradigmas, revolución de la conciencia. Bien, bueno, aquí podríamos hablar mucho, ¿no? Esta fue la charla que tú has dado muchas veces. Choque de paradigmas, supongo, en el sentido de que salimos de esa era, llamaré posindustrial, o ya casi te diría poseconómica, ¿verdad? Quizá casi, y estamos entrando en otra era en la cual hablamos de conciencia, ¿no? Pero vinculado a todo lo que es sociedad, sí, economía. El capítulo a veces es más científico, puramente. Ajá. O sea, presento cuál es el paradigma antiguo a nivel científico y cómo esos principios científicos revierten en valores sociales y que esos valores sociales pues están teniendo un impacto negativo, que es que lo que todos estamos viendo, ¿no? Sí, sí, si nos dicen que somos materia únicamente, pues carpe diem. Pero desde un nuevo paradigma de la ciencia, en donde hay suficiente evidencia para ver que no somos únicamente materia, pues claro, luego eso revierte en los valores distintos. Por ejemplo, si no existe la muerte, si soy mucho más que este cuerpo, pues si estamos todos conectados, si mi conciencia puede ir más allá de mi cráneo y de mi cuerpo, pues claro, la manera que yo tengo de vivir, mis valores y objetivos cambian en la vida. Revolución de la conciencia. Capítulo 4, la exopolítica, una pieza fundamental del puzzle. No sé si lo comentábamos offline o no, al principio. Al principio cuando hablaba que era una pieza central de este puzzle, ¿no? Exacto, ¿no? Quiere decir que es más que una simple curiosidad, ¿no? Sí, es más, porque si uno lo investiga a fondo y traspasa la disonancia cognitiva, se dará cuenta de que hay mucha evidencia. Entonces ahí planteo 11 evidencias distintas, solamente las nombro, porque no se pueden ir a través de las 11, solamente la primera, que creo que es la más fuerte. Entonces cojo el trabajo de Michael Salla, que creo que es un trabajo muy académico, muy bien fundamentado y trabajado, y cojo la evidencia militar, hay testimonios militares, y cómo a través de los testimonios militares, pues bueno, voy argumentando de qué manera esos militares que han trabajado en proyectos secretos y de qué manera diferentes organizaciones de inteligencia han creado programas de ocultación de la verdad, ¿no? Para que se genere una visión del tema ovni extraterrestre como de friki, de alternativo, de raro, bueno, nos aparten, digamos, de lo que es oficial y de lo que es normal, ¿no? Veo aquí dentro de este capítulo 4 de la exopolítica cosas como, bueno, detrás del telón, los señores de las sombras o, por ejemplo, el dinero y la legalización de la usura. ¿Qué tiene que ver esto con los extraterrestres? Yo lo sé, pero quiero que me lo digas. Bueno, yo creo que el arma de destrucción masiva mayor de este planeta es el dinero, tal como se está utilizando, ¿no? Que sería el cobro de interés. O sea, tal vez es una manera muy sencilla de describirlo, ¿no? Pero si yo soy la banca internacional, yo creo el dinero y lo dejo para que el mundo juegue con ese dinero. Pero yo les voy a pedir a cambio todo el dinero más un 5%. Ese 5% no existe. O sea, que... Es decir, que si tú tuvieras todo el dinero del mundo, por decir algo, claro, es que está muy bien eso, es como ayer que vi lo puse en Facebook, ¿no? Dice, a ver, si el mundo debe no sé cuántos billones y billones de dinero, ¿a quién se lo debe el mundo? ¿A Júpiter o a quién? Sí. ¿O a un extraterrestre? Claro, digamos que los que crean el dinero, lo crean, lo dejan a cambio de un interés. Pero claro, no existe ese interés, por tanto alguien se va a quedar sin dinero. O sea, si hay 10 jugadores y a cada uno le dejamos 10 moneditas y juegan durante un año, ¿vale? Al cabo de un año tienen que devolver las 10 moneditas más un interés. El interés va a venir de otro que ha perdido dinero. Claro. Porque no va a tener monedas para devolver. Bueno, ellos te dirían dentro de un patrón económico, te dirían, no, lo tiene que sacar del beneficio.
Es decir, tú le has dejado 10 monedas a ese jugador y ese jugador pues ha hecho un negocio X, claro, y ha sacado 20, de los cuales dame una, ¿no? Claro, te dirían. Claro. Lo que pasa es que hay otro que se está quedando sin. No, sí, ibas muy bien. O sea, es evidente que algo se ha creado aquí. O sea, sí, aquí no funciona. Algo no funciona. Porque al final pasa que un jugador lo tiene todo y el resto no tiene nada. Entonces aquí hay una cosa que no está equitativa, ¿no? Claro. No solamente eso, sino es el coeficiente de caja. Que es que tú puedas dejarle 1 euro a un banco y el banco pueda dejarlo 9 veces. Claro. Y te pueda pedir interés sobre esas 8 veces. De algo que no existe. Y si no lo devuelve, se queda con algo real. Vaya. Que se lo diga. O sea, de algo irreal se queda en algo real. Algo real. Hay algo que no funciona. ¿Y dónde ves tú los exopolíticos aquí, la exopolítica? Bueno, porque analizando los señores de las sombras, ¿sí? Digamos, porque claro, la pregunta lógica es, bueno, si existen los extraterrestres, ¿por qué no se manifiestan? ¿Y quién querría que no se manifestasen, sino ocultar la información? Bueno, ¿y quién querría, claro, hablando del capítulo anterior del 11S, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues claro, los interesados. Es un hilo conductor que nos va llevando hasta que realmente hay ciertos individuos terrestres y probablemente no terrestres que tienen un interés en que seamos más esclavos todavía. Entonces, profundizando en los señores de las sombras, pues claro, el dinero forma parte de la sangre del sistema y es necesario hablar de ello, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues seguimos. El dinero, el éxito de la ingeniería social para encubrir la verdad. Tela marinera, te metes en todos los jardines, chico. Madre mía. Bueno, bien, seguimos. Capítulo 5. Héroes de hoy, líderes del mañana. Héroes de hoy, líderes del mañana. Sí, porque esto quiere decir que héroes de hoy, líderes del mañana, porque aquí no hay nada que hacer, se les va a decir a esos héroes, se les va a reconocer cuando estén muertos ya, porque no se puede hacer nada. Bueno, esperemos que no cuando estén muertos, ¿no? Pero sí que es la idea de que aquellos que se atreven a hacer cambios hoy, pues tal vez nadie les escuche. Ya. Pero pasará un tiempo en el que serán un ejemplo para los demás. Ya. Y cuando empiezas a ser un ejemplo para los demás, empiezas a ser un líder. Pero no para que te sigan, sino para que otros hagan lo mismo que tú. Tú sabes que yo tengo un maestro, ¿no? Que te había hablado de él y tal, ¿no? Y el otro día comiendo con él me dice, vas a ver a los grandísimos y tal, y le haces una pregunta trascendental, ¿y esto qué es? Y tal, y cual, y se ríe. No importa, y siempre con el no importa. Claro. Y al final dice, es que realmente, según él, está todo perdido. Cuidado, según él, desde un punto de vista bastante, bueno, no sé si realista o pesimista, no lo sé, ¿no? Dice, está todo perdido. Aquí estamos trabajando para futuras generaciones, para lo que se quede aquí, pero no lo que se quede físicamente, sino lo que se quede, digamos, dentro de la conciencia colectiva, ¿no? Es un poco esto. Hombre, posicionarse en el que está todo perdido, pues creo que es lo último que se puede perder, es lo esperanza, último, ¿no? Si no, ¿qué hacemos? Más que nada, si no, pegamos y vámonos. Vámonos a casa, vamos a ver el Barça. Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener la esperanza de que trabajando e inspirando a otros a hacer lo mismo, pues, bueno, sumaremos fuerzas. Bueno, este tiene un submenú muy interesante, ¿no? Los falsos héroes, héroes de verdad, la sociedad los necesita, características de los verdaderos héroes, somos o no héroes en nuestras vidas, conexión con lo trascendente, el anclaje del héroe, mitos, en fin, supongo que vinculado con el mito de la caverna de Platón, sí, ¿no? También. Sí. Vale. Capítulo 6, el viaje del héroe, un arquetipo de transformación interior. Estamos en lo de siempre, ¿no? Primero eres tú, transfórmate tú y sé lo que quieres para la sociedad. Bueno, no, en este caso, bueno, eso ya hay una conferencia o varias mías sobre eso. Sí, es que... El mito del viaje del héroe es una historia que está en diferentes culturas, desarrollado por Joseph Campbell, el mitólogo del siglo XX. Vale, hablas del viaje del héroe. Hablo propiamente del viaje del héroe y todas sus etapas, aterrizadas en el día a día. Ajá. Porque sí que hay libros de mitología, pero a mí lo que me interesa es cómo esas fases se aplican en el día a día. Claro. Muy bien, muy bueno. Arquetipos del viaje del héroe, espejos de autoconocimiento. Bueno, lo que hemos hablado antes, ¿verdad? Sí, o sea, te basas en el inocente, el huérfano, el vagabundo, el mártir, el guerrero y el mago. Sí, exactamente. Bien. Capítulo 8, despertar de la conciencia integral. Bueno, ¿qué es despertar y qué es la conciencia integral? O sea, vale. Despertar para mí es darse cuenta.
De que esto no es lo que parecía. Bueno, eso sería una parte del despertar, de que esto no es lo que parecía del mundo de fuera. ¿O es hacerse esas 3 preguntas? ¿Quién soy, dónde vengo, dónde voy? Bueno, forman parte del despertar. Pero mira, si despertar para mí es darse cuenta, ¿pero de qué nos damos cuenta? Y ahí está el kit de la cuestión. Porque yo me he ido encontrando gente en esta trayectoria, en diferentes entornos, que se dan cuenta de algunos aspectos de la realidad. Tanto de sí mismos como de fuera. Pero no integran las diferentes piezas. Entonces, hay un mapa muy bueno, que a mí me sirve, que es el de Ken Wilber, de los 4 cuadrantes, que alguna vez lo habrás visto, sí, en donde hay, bueno, es un cuadro, es un cubo, en donde en el medio cruzan 2 líneas y entonces tienes 4 cuadrantes. El primero tiene que ver con el individuo y el segundo con el colectivo, con el nosotros. Entonces, el primer cuadrante es la parte que tú no ves de mí, solamente yo veo de mí. ¿Vale? Es el mundo interior. La parte externa del individuo es lo que tú sí que puedes ver de mí y es el impacto que yo tengo en el mundo. El cuadrante interior colectivo, el nosotros interior, tiene que ver con mi paradigma, el paradigma que yo estoy compartiendo con otros, ya sean mis amigos, mi familia, mi entorno, mi grupo de referencia, ¿de acuerdo? Que hay muchas burbujas de realidad, hay muchos ámbitos, ¿no? Pero ese es un ámbito que compartes con los tuyos. ¿Vale? Es tu linaje, etcétera, etcétera. Y luego está el mundo exterior, que compartimos todos. Que ahí sí que está la economía, está la política, está la cultura, está la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí que hablo en esos 4 cuadrantes, si en el centro ponemos un círculo blanco y el resto nos lo imaginamos oscuro, el darse cuenta es ir extendiendo ese punto blanco a los 4 cuadrantes. Y el extenderlo significa me doy cuenta de aspectos que no sabía, tanto de mí mismo como del mundo de fuera. Y como en la medida en que me estoy dando cuenta, me está transformando a mí mismo. Porque está transformando la visión que tengo, tanto de mí como del entorno. Me transforma como persona. Total. ¿Vale? Entonces, por eso hablo de los 4 cuadrantes, porque son 4 dimensiones importantes que no todas las personas, por ejemplo, que son activistas en el 4º cuadrante, pues tienen un trabajo personal. No trabajan las emociones, no trabajan los patrones familiares, ¿sabes? Y a la inversa, los que hacen yoga, los que hacen terapia, los que hacen trabajo personal, no tienen ni idea de lo que pasa a nivel ni político ni económico, por ejemplo, ¿no? Es cierto, o sea, además ¿vale? Suele darse. Suele darse, entonces son 2 mundos separados, generalmente. Y a la inversa, y también pasa lo mismo en los otros 2 cuadrantes. Entonces, quiero hablar de ese despertar integral de la conciencia para que la gente se dé cuenta que de qué me doy cuenta, hay mucho de qué darse cuenta. No solamente me doy cuenta de mis patrones familiares o me doy cuenta de cómo el gobierno nos manipula. ¿Me explico? Hay muchas cosas. Entre una cosa y la otra. O que hay extraterrestres o que hay energía libre, por ejemplo, ¿no? Hablas del estado dormido y el estado despierto. Sí, desarrollé un perfil biopsicosocial, o sea, cómo la persona se relaciona con su cuerpo, con cómo es su mente, cómo son sus emociones, cómo es la persona, cómo se relaciona con la sociedad y qué relación tiene con el entorno, tanto en la persona que está dormida como en la persona que está en un proceso de despertar, porque no se puede decir despierta. Exacto, digamos. ¿Vale? Una transición entre estar dormido hacia estar despierto. Entonces, ese capítulo es fruto de una tesis de investigación que yo hice en Inglaterra, en la Universidad John Moores, y ahí pues he sintetizado esa tesis de investigación y ahí tienes 2 perfiles de cómo son las personas y qué relación tienen con su cuerpo, cómo es su mente en, bueno, tanto el estado dormido como hacia un despertar de conciencia, que creo que es muy interesante. Muy bien. Porque es algo que no encontré, porque se habla de despertar a veces en términos muy generales, muy ambiguos, muy espirituales, muy majos y muy new age, pero no se aterrizan. Y es más, despertar ¿dónde? Porque es como tú bien decías antes, igual has despertado socialmente, sabes lo que hay en el entorno, sabes que los gobiernos nos mienten, que nos quieren, en fin, 1000 y una cosas, pero por dentro tu camino no has despertado, ¿sabes? Y viceversa, ¿no? Hacer una obra de arte de uno mismo manifiesta lo mejor de ti, la muerte, la chispa de la vida. A ver, la muerte, la chispa de la vida. En la muerte te mueres, ¿no? Claro. ¿Y dónde está la chispa? La chispa de la vida está que como que te vas a morir, pues mejor que aproveches la vida. Vale. O sea que la muerte es la chispa de la vida. O sea, que le des sentido. O sea, que gracias a investigar sobre la muerte, porque es lo que a mí me pasó, investigar sobre la muerte, estar con enfermos oncológicos en el Hospital San Pablo y demás, pues la vida cobra mucho más valor
cuando ves a gente que se está muriendo Claro. y que uno de las penas que tienen es que no viví la vida que yo quería vivir, Claro. porque no me atreví a vivirla. Muy fuerte eso. Una vida de autenticidad, el hilo conductor de la transformación interior. A ver, ¿puede ser que alguien no quiera ser auténtico queriendo? ¿O todo el mundo en el fondo cree que él es buena persona? Todo el mundo en general, excepto los psicópatas, yo creo. Excepto los psicópatas. Yo diría que creen que son buenas personas. Y a lo mejor el tipo... Pero generalmente no lo somos porque tenemos rasgos negativos. Los rasgos negativos que hemos heredado de nuestros padres se siguen manifestando en el día a día. Yeah. Con lo cual seguimos siendo hipócritas, seguimos mintiendo, seguimos haciendo daño, seguimos manipulando, seguimos vengándonos, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor somos buenas personas, pero esos rasgos también están, ¿no? Entonces... Dos cosas interesantes que veo aquí. El amor negativo. Amor si negativo. es amor, ¿es negativo o Sí. posesivo, No, por ejemplo? ¿no? forma parte del amor negativo. Vale. O sea, todos desde niños queremos ser queridos por nuestros padres. Correcto. Lo que pasa es que nuestros padres no tienen todos los recursos que querrían tener para educarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos pegan un berrido, Sí. a veces nos castigan, a veces nos maltratan, a veces nos dejan castigados en la habitación. Entonces, lo que hace el niño es adaptarse. Se adapta a esas condiciones. Ya, Y adaptarse significa, voy a hacer lo que mis padres quieren para yo ser querido. ya. Y si eso significa maltratarme, lo haré. Si eso significa... A ver. Si eso significa maltratarme a mí mismo, lo haré. Claro. Con tal de llamar la atención de de ser mis querido. padres. Vale. Si eso significa no llorar nunca más, lo haré. Si eso significa llorar, lo haré. Si eso significa no manifestar mi amor, lo haré. Quiero decir, hay toda una serie de patrones negativos y conductas negativas que son asimiladas, tanto aprendidas por imitación, Sí. como desarrolladas como mecanismo de supervivencia ante esa circunstancia difícil, para recibir el amor de mamá y de papá. Si papá no quiere que le moleste, no le voy a molestar. Por tanto, luego yo en mi vida a lo mejor pues no voy a molestar. ¿Me explico? Bien. Por ejemplo, si un caso muy reciente de una mujer que perdió a su hermana con 20 años y por un accidente o una enfermedad, no recuerdo bien. La cuestión es que esa hermana, o sea, la madre, ha estado maltratando a la hija diciéndole que la que se tenía que haber muerto es ella y no la otra hermana. Entonces, ¿qué pasa? Que esa niña, esa adolescente, cuando ha crecido y se ha convertido en adulta, pues tiene baja autoestima, Claro. no se atreve a confrontar, tiene una serie de miedos que vienen a raíz de una situación familiar. Entonces ahí hay un amor negativo. Por ser querido voy a hacer todo lo posible para que me quieran. Y eso significa esforzarme al máximo y ser el mejor del mundo, aun sacrificando mi salud, pues lo voy a hacer. Eso es amor negativo. A lo mejor tus padres ya no están muertos, Sí. ya se han ido al otro lado. Sí. Pero lo sigues haciendo porque es un programa que está ahí. Claro. ¿Sí? Bueno, en este caso has hablado ahora sobre el amor paternal y maternal, ¿no? ¿Y cómo sería ese amor negativo, quizá, en una pareja? ¿Cuándo se puede dar? Quizá cuando esa persona... El amor negativo en una pareja, pues se da cuando esos patrones están ahí. O sea, cuando yo utilizo ¿Pero a mi los pareja... mismos de tus padres, los quizás? mismos, los mismos. A ver, Porque están en todas tus relaciones. Están en todas tus relaciones. Lo que pasa Bueno, es que tú en acabas esa de conocer a una todavía persona- salen más, Claro. porque es más íntimo y se comparten mucho más. Ajá. Todavía eres más auténtico con tu pareja. Ujú. Bueno, sí, además no es tan difícil de ver, ¿no? Cuántas parejas se están haciendo daño los unos a los otros. Porque hay patrones ahí de amor negativo. Vale. La enfermedad como oportunidad de autoconocimiento. Qué buena esta. O sea, empiezo a darle valor a las cosas cuando las echo de menos, te pones enfermo, echas de menos esa salud y en base a ahí empiezas a autoconocerte. Bueno, el cuerpo habla. Creo que el cuerpo habla a través de los síntomas, Habla, correcto. las enfermedades. Entonces uno se puede quedar en el patrón del huérfano, Sí. el arquetipo del huérfano, que es, fíjate lo que me ha pasado, que tengo tal enfermedad Sí. y me vuelvo impotente y espero que el mundo me cure, espero que el mundo me cuide, etcétera, Ya, etcétera. entiendo. Manipulo para que me cuiden, ¿vale? Sí. Soy el huérfano. Pero si nos hacemos responsables, Ujú. podemos utilizar la enfermedad como experiencia de autoconocimiento. ¿Qué me está diciendo el cuerpo? A través de los síntomas, para que yo me dé cuenta. O sea, ¿qué es lo que no va bien en mi vida? ¿Y tú crees que ¿De hay qué un manera se ratio, manifiesta? un ratio concreto? Porque yo recuerdo hace poco, bueno, me rompí el menisco. Y bueno, me dijeron, menisco izquierdo, bueno, pues la parte tuya femenina. Problemas con las mujeres. Yo pensando, problemas con las mujeres no tengo ninguno. Luego empecé a pensar y digo, igual sí, igual no es con
las que yo pensaba, quizá otras mujeres, quizá madre, hermana, otra cosa, ¿no? Y quizá algo que haya que sanar, ¿no? O sea, ¿existe ese baremo, claro, de que por la enfermedad que tengas tú ya puedes hacer diagnóstico de dónde tienes tú, digamos, el problema emocional? ¿Siempre se repite así? Bueno, yo creo que la enfermedad es multifactorial. Entonces no es tan fácil decir pam, 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 pam. Tengo esto, cáncer de tal, pues resulta que un problema de que me yo creo que intervienen tantos factores que no es tan sencillo. Porque si fuese tan sencillo, pues estaría curando a mucha gente. Bueno, Hammer, tú sabes que tiene sí, lo sé. Pero claro, si luego le añades, por ejemplo, reacciones de móvil. Claro. Comida intoxicada. Los externos. ¿Vale? Comemos. Estrés. O sea, hay montones de cosas externas de fuera que también están afectando a la salud. Si comes comida basura, pues que te vas a enfermar. Claro. O sea, tienes mucha probabilidad de enfermar. ¿Vale? Sí. Que eso no quita que a la vez también hay todo un tema emocional que va a la par, el tema de Hammer, ¿no? Y tantos otros. Sí. ¿Vale? O yo qué sé, o los flores de Bach, o la homeopatía, o tantas otras cosas que hay. Entonces, cuando tienes una persona delante, lo que sí que hay que ver es toda su historia, ¿no? Y de qué manera toda su historia le ha llevado a una enfermedad en particular. Claro. No es tan fácil como... No es tan fácil como eso, luego aparte es la parte... Sí, luego el linaje, el dinámica familiar... Vale. Capítulo 10, dedicado a la alimentación, somos lo que comemos. Pero veo que, bueno, hablas de 3 apartados importantes, ¿no? El glutamato monosódico, el aspartamo y el azúcar, ¿no? Quizá como puntos así, aparte de la carne y tal, ¿no? En la introducción de ese capítulo hablo mucho sobre la alcalinidad. O sea, la importancia de que el cuerpo se mantenga alcalino. Exacto. En su diseño alcalino para que se mantenga sano. Porque en la medida que empezamos a acidificarnos es cuando el terreno donde están las células pues empiezan a enfermar, empiezan a transformarse en células malignas, ¿no? Sí. Y claro, ese pilar de la alcalinidad es un pilar muy importante que no se está difundiendo porque de hecho Antoine Béchamp era contemporáneo de Pasteur, ¿de acuerdo? Y fueron los 2 investigadores de esa época en la que Pasteur decía que la enfermedad proviene de la célula y Antoine Béchamp decía que la enfermedad proviene del terreno donde está la célula, o sea, del entorno. Pero, ¿qué pasa? Que con estos años se ha dado mucho pie a Pasteur y se ha quedado completamente descartado Antoine Béchamp. Es como Tesla, por ejemplo. Nikola Tesla se ha quedado completamente desterrado de la historia, ¿no? Porque tenía mucho conocimiento y mucha técnica. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día pasa lo mismo. Que Pasteur desarrolla los antibióticos, desarrolla las vacunas, desarrolla la guerra contra la enfermedad, desde fuera. ¿Vale? Entonces, Antoine Béchamp dice que la enfermedad proviene desde dentro. O sea, en la medida que tú limpias el cuerpo, en la medida que tú le das al cuerpo lo que necesita, el cuerpo se reestructura y se sana a sí mismo a través del sistema inmune. Entonces, hay todo un conocimiento ahí que ha quedado apartado. Entonces, ahí trato de rescatar ese conocimiento, que sí que hay muchos investigadores que lo están trabajando, pero no se enseña en las universidades esto. No se enseña. Y debería enseñarse en las universidades. Estuvo aquí ayer el doctor Ángel Gracia y bueno, ese es su lema, ¿no? La hoja ruta de la salud, esos 5 elementos, que es donde hay oxígeno y alcalinidad no puede haber enfermedad, Otto Warburg, premio Nobel. El sol pues para sintetizar todo lo que comemos, evidentemente, somos lo que comemos. La mente, importantísima la mente, y el agua de mar, ¿no? Somos agua de mar, 70%, ¿no? Pero siempre se habla de, bueno, un poco, vamos a la misma línea, pero con distintos, ¿no? Pero la alcalinidad. Pero ¿por qué haces un apartado especial sobre glutamato, aspartamo y azúcar? Porque luego hablo de los tóxicos. De los tóxicos. Claro, la comida basura que hay, pues si uno se mete glutamato monosódico, aspartamo, azúcar, que son excitotoxinas, que excitan las neuronas y las matan en 1 hora. Uy, wow. La sobreexcitan. ¿Hablas de las neuronas mentales? Sí. Claro, estos son lo que son los desinhibidores de la saciedad. Es decir, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que el glutamato monosódico lo que te da es que ganas de comer más. Un 40% más. 40% más. Según un catedrático de la Universidad de Madrid, creo. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, tienes más ganas de comer, glutamato monosódico y luego el aspartamo. Pues tienen unos efectos súper perniciosos. Caca de bacteria. Sí, y el azúcar también. Y el azúcar. Entonces hay azúcar a punta pala en todos lados, ¿no? Entonces eso luego genera pues, obesidad, luego puede generar diabetes, puede generar montones de problemas de salud. Entonces siendo consciente de que hay tóxicos que están ahí fuera, como el flúor también, que está ahí, y que lo estamos ingiriendo, pues hay que saber dónde están y no ingerirlos. Claro. O intentar ingerirlos en la mínima... Eso te iba a decir, cosa no siempre fácil. No siempre sabes, fácil, ¿no? O sea, siempre fácil. Ajá. Bueno, la verdad que comemos más crudo, pues ya no hay glutamato monosódico. Claro, crudo y vegana, sí. Hemos conocido gente muy maja, de veganos.
Bueno, Ángel no es de... Él siempre habla de... Ángel, gracias, me refiero. Sí. Él habla de que 100% alcalino, cuidado, tampoco. O sea, un porcentaje de... No, yo no hablo 100%, hablo vale. 80-20. 80-20, bien, la misma proporción que él dice. Sí. Vale, perfecto. Bien. Capítulo 11 y penúltimo capítulo, el despertar de los niveles de acción. La tercera parte incluye los capítulos que el nivel raso-expresivo, el nivel informático divulgativo, el nivel participativo implicativo, es decir, digamos, ese despertar aplicado primero a lo que es primero enterarte, después divulgarlo y después implicarte, ¿es eso? Sí, sería algo así. Y en implicarte hay 3 niveles, con un cuarto que es el trabajo personal, porque en la medida que te vas implicando y transformas y quieres hacer algo por el mundo, pues construyes proyectos o te implicas en proyectos, ¿no? Pero hay un primer nivel, por ejemplo, el estar, por ejemplo, en Greenpeace o en ONGs internacionales, ¿no? O en ONGs locales. Hay ciertas ONGs que están financiadas, por ejemplo, por los Rockefeller, como pasaría con Greenpeace. Entonces uno cree que está participando en algo muy positivo y tal vez sí, pero en un margen tan estrecho que, claro, nunca veremos a Greenpeace hablar sobre energía libre. Mis generadores... Yo les enseñé mi coche de aire y me dijeron, sí, 2 millones de pesetas de aquellos tiempos, si usted quiere que le pongamos una foto aquí en la revista Greenpeace. Digo, ¿cómo? Me quedé flipado. Entonces, claro, bueno, están controladas en todo ese rango, ¿no? De los dos lados. Sí. Y bueno, pues sí, esos son... Sí, y nos quedan 3 minutos, me dicen por ahí, y nos queda un capítulo, capítulo 12, manifestando el despertar integral para construir un nuevo mundo. ¿Construiremos un nuevo mundo? Eso serán otras generaciones, ¿no? Pues estamos en ello, ¿no? Sí, pero tú crees... Yo pienso que somos generaciones... A veces pierdo de verdad. Pero no podemos perder. Ya lo sé, no podemos perder. Dices, no, porque yo creo que somos generación transición. Ya. Bisagra. ¿De acuerdo? Todo lo que estamos haciendo ahora servirá a las futuras generaciones. Esa es mi esperanza. Muy bien, pues amigos, creo que nos quedamos ya sin espacio. ¿Qué decir? Yo creo que enhorabuena por esta nueva rama. No es nueva, es un poco la síntesis de todo lo que ha sido. Es mi síntesis personal. Personal y tal. Comparto, sí. Pero bueno, bien, que tú estabas ahí con la exopolítica y con tal, y está muy bien. Pienso que aquí hay mucho material para que mucha gente le pueda hacer muchísimo bien. En definitiva, no sé si más ricos no, eso seguro, porque verdad que la conciencia va un poco aparte de la riqueza, ¿no? O sea que cuanto más consciente, más tieso puede ser eso. Es una broma. Sí, esperemos que no. Esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que no, porque si tienes recursos puedes hacer cosas. Sí, ni más ni menos. Sí, Así que, oye, enhorabuena por este gran libro, que me da que es un muy gran libro. No lo he leído, me lo has entregado tú y lo leeré. Y nada, pues muchísimas gracias por venir, Bemón. Es una buena noticia que estés en estos menesteres, verte activo, quizá desde otra parte, ¿no? de tu forma de ser y de tu forma de hacer las cosas. Y bueno, es una buena noticia este libro, esperemos que no sea el último, ¿no? No creo que sea el último, ¿no? Esperemos que no. Bueno. Decir que en la página www.heroesdehoy.es se puede adquirir el libro, ¿de acuerdo? En Barcelona, ya sé que esto es internacional y que queda muy pequeñito en Barcelona, ¿no? Pero en Barcelona está en la librería Epsilon. Y en Girona en Amalgama. Pero lo vendes también. Lo vendo online. Online también, ¿no? A través de la página www.heroesdehoy.es. Vale, pues chicos, ya lo sabéis, lo pondremos aquí abajo, heroesdehoy.es. Y oye, pues enhorabuena por este libro, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, seguiremos a ver si podemos arreglar un poquito esto, ¿no? Cada uno desde su frente. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí. Y bueno, pues hasta la próxima entrega.